viene un nuevo periodo de gobierno y con eso se renuevan desafíos, se fijan prioridades, se generan nuevas expectativas respecto de cuán ambicioso va a ser Chile en materia del combate de cambio climático. Y es que esta conversación no es poco relevante si consideramos que además saliendo el gobierno del presidente Piñera logró sacar del Senado la aprobación por unanimidad para una ley marco de cambio climático. Más allá de lo que significa, que lo vamos a hablar más adelante, lo interesante es que ya tenemos una estructura sobre la cual se puedan montar las distintas políticas y las distintas iniciativas que permitan darle tal vez una mirada de mayor plazo a la urgente cotidianeidad que nos llena de distintos desafíos y que nos cuesta, por ejemplo, al mismo tiempo combatir el cambio climático y resolver cosas cotidianas y ciudadanas, a pesar de que ambas muchas veces están mezcladas. Para hablar de esto y de otras cosas es que hoy queremos hacer un principal foco en esta ley marco, comprender mejor cuál podría ser su alcance en un problema tan grave como es el agua. Ya el presidente electo, Gabriel Boric, asumido, dijo que su antecesor le había advertido: un problema que vas a tener que enfrentar es el asunto del racionamiento. ¿Cuán cerca está eso? Lo venimos anunciando hace mucho tiempo en Desafío Tierra. ¿Qué herramientas vamos a tener gracias a esta legislación? Así comenzamos Desafío Tierra. Bienvenidos. Bueno, justamente como les comentaba, el Senado despachó la Ley Marco de Cambio Climático. Esta normativa busca dar continuidad a las políticas y las normas que se tomen para enfrentar la crisis. Además, permite establecer un plazo, determinarlo para lograr la carbono neutralidad, algo que todos añoramos, ¿verdad? Ese es precisamente el punto de la discordia. Los detalles se los trae el siguiente informe. Esta es una herramienta jurídica robusta que va a permitir al país enfrentar con fuerza la acción climática, la crisis climática. Alta expectativa por parte del gobierno saliente. Casi no alcanzaron, pero finalmente la Ley Marco de Cambio Climático fue despachada por el Senado. Aprobación unánime de los parlamentarios para el proyecto que dispone, entre otras cosas, que el país alcance la carbono neutralidad en 2050. Además, el Ministerio de Ciencia se incorpora al Consejo de Ministros para la sustentabilidad y además se crea un comité científico de cambio climático. Se escuchará a la ciencia, eso prometen. La ley creará el marco jurídico para transitar al desarrollo bajo en emisiones, enfoque en la mitigación y la adaptación, aunque ya hay quienes aseguran que la legislación podría incluso incrementar las plantaciones forestales. No excluyen la posibilidad de incluir a las plantaciones forestales como mecanismo de mitigación de emisiones o como parte de la restauración de paisaje. Punto clave porque estas generan sequía y destruyen ecosistemas y en el país ya hay más de 3 millones de hectáreas de este tipo. Otro punto en discordia es el plazo dado para la carbono neutralidad. Esto supone, en términos prácticos, 20 años más de zonas de sacrificio. Por lo tanto, va a caer inmediatamente dentro de la mesa de lo que va a tener que asumir y desafiar y corregir la nueva administración. Durante la tramitación también se eliminó la prohibición de permitir nuevos proyectos de extracción. Otro lamento para los ambientalistas en cuanto a correcciones en el nuevo gobierno. Habrá que verlo, porque la nueva ministra fue asesora del proyecto. No sé si todavía lo logramos sacar con este Congreso o no. Eso sería ideal. De todas formas, parlamentarios y autoridades no se cierran a acelerar el plazo. Que las autoridades políticas no solo pondrán prioridad al contenido de esta legislación, sino que también se la jugarán por adelantar la meta de carbono neutralidad. Al menos en una década, dicen. De todas formas, y con el plazo 2050, Chile es ahora el único país del mundo con la obligación de bajar sus emisiones. Un primer gran paso que reconoce la crisis climática y entiende que para enfrentarla será necesario mirarla como política de Estado. Bueno, y hoy queremos hacer un doble clic en probablemente uno de los mayores logros en materia medioambiental desde la política pública, que es esta promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, a la que francamente le falta solo la firma, pero ya el Senado la aprobó por unanimidad. Y por eso queremos estar con uno de los expertos en el seguimiento de la política pública del último tiempo, por haber sido parte de esa política pública en su desarrollo. Hoy ya desde el mundo de las ONG, Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso y director ejecutivo de The Global Methane Hub. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación.
Nunca tenemos mucho tiempo, así que vamos tratando de darle forma. ¿Para qué sirve la ley marco? El cambio climático, por ejemplo, si tú quieres hoy día hacer una norma de emisión para las termoeléctricas con respecto al CO2, no tiene ningún marco jurídico con respecto a eso. El compromiso de Chile es un PDF que está en la página web de Naciones Unidas, pero no necesariamente es una cosa obligatoria. Y por tanto, lo más importante es que hoy día la carbono neutralidad de Chile, es decir, que las emisiones sean equivalentes a lo que es capaz de capturar nuestros árboles, es ley de la República y por tanto es un hito importante porque generalmente nos demoramos mucho en ponernos de acuerdo con los temas ambientales. No hubo grandes leyes que se hicieran en estos últimos 4 años. Esta es una ley en la cual estuvieron participando todos los exministros y la ministra entrante Maísa Rojas. ¿Para qué sirve? ¿De qué manera los chilenos vamos a poder percibir su efecto en la cotidianeidad? Por ejemplo... Pongamos un problema. Sí, por ejemplo, hay por primera vez metas de cada sector en donde se pueden establecer obligatoriamente. Pueden haber normas de emisión para el contaminante. Por ejemplo, la eficiencia mínima de un automóvil o cuánto puede contaminar una termoeléctrica en particular. Tiene que ver con la gobernanza de cómo se toman las decisiones. Y, por ejemplo, hay un problema de mitigación, es decir, bajar las emisiones, que está bien abordado, pero también lo que siempre ha sido el pariente pobre de la acción climática, que es la adaptación al cambio climático, tiene un marco mucho más sólido, en donde hay una obligatoriedad por parte de los gobiernos locales, los municipios, para llevar a cabo planes de adaptación al cambio climático. Entonces, en el fondo, permite operacionalizar algo que era absolutamente voluntario en el contexto de Naciones Unidas. Hoy día hay una ley que marca todas las acciones del país con respecto al cambio climático. Ahora, por ejemplo, si yo le quiero poner un límite a las emisiones de una cierta industria o a los mismos automóviles que nosotros manejamos, ¿qué tengo que hacer y de qué forma opera esta ley para que la cosa se convierta en realidad? Lo bueno que la ley de eficiencia energética ya estableció por primera vez el derecho o la potestad de que el Ministerio de Energía estableciera metas mínimas de rendimiento. Eso tiene un correlato con CO2, pero hay otras industrias que tienen emisiones de gases de efecto invernadero a las cuales podemos hacer normas de emisión. Por ejemplo, la ganadería, que la cantidad de leche, que las emisiones de leche, de metano, la producción de leche o carne estén reguladas, la cantidad de residuos orgánicos y cuánto se emiten eso. ¿Cuál es la meta de un sector en particular? Si es que los camiones mineros tienen que tener algún cumplimiento de alguna normativa ambiental. Entonces, de la misma forma que tenemos un marco jurídico históricamente súper sólido con respecto a la contaminación atmosférica, por los cuales teníamos planes de descontaminación, que eran una serie de medidas que tomaban para Santiago, para Temuco, para Coyhaique, hoy día tenemos un marco mucho más sólido para que hubiera normas de emisión en Chile con respecto al CO2. Lo pregunto específicamente porque, obviamente, dónde se pone la línea va a ser el gran tema de todas las industrias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a elegir dónde se pone la línea? ¿Qué interlocutores va a haber para poder tomar en cuenta? ¿Va a ser solo la ciencia? ¿Va a ser la ciencia respecto de qué ciencia que se hace en el mundo? Ayúdanos a comprender un poco cómo esto podría operar. Hay una discusión que va a haber con cada uno de los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Energía es uno de los ministerios más importantes para el cumplimiento de las metas, porque tenemos una materia energética que hay que limpiar. Y por tanto, las metas que se establezcan para ese sector va a ser algo que ya va a dejar de ser la cosa voluntaria que ha sido hasta ahora. Recordemos que tuvimos un proceso de descarbonización de las termoeléctricas de carbón, que cuando vimos al final del día eran termoeléctricas que funcionaban muy poco y por tanto cuando queremos ver cuánto redujeron ese cierre no era tanto. Su impacto fue poco también. En este caso es una meta que va a ser obligatoria, va a ser una meta probablemente de responsabilidad por parte del mismo ministro de la cartera y va a tener que rendir cuenta anualmente sus avances con respecto a eso al Congreso a través de informes distintos. Entonces la responsabilidad se hace mucho más potente. Ahora, me encantaría avanzar, ya que ahora está tan dedicado al asunto del metano. El metano es un gas muy poco conocido por nosotros los humanos y sin embargo somos grandes responsables de que haya tanto metano en la atmósfera, ¿verdad? También tiene un impacto como gas de efecto invernadero mucho mayor que, por ejemplo, nuestra gran lucha contra el carbono, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está metido en esta tarea? ¿De qué se trata la misión que tiene su nueva ONG? Sí, entonces el año pasado en la COP26, el presidente Biden juntó a más o menos 110 países para reducir las emisiones de metano un 30% al año 2030. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tiene un efecto muy importante. Si bien su vida atmosférica es mucho más corta que el CO2, el momento que está en la atmósfera calienta mucho y nos permite abordar sectores que han sido
sido un poco olvidados, como el sector agricultura, los residuos orgánicos, y cuando empezamos a mirar cuánto de este calentamiento que hemos vivido viene del metano, es más o menos un 40% de lo que hemos percibido como calentamiento. Y lo que hagamos en esta década que va quedando, va a permitir que nosotros tengamos reducciones de temperatura en nuestra vida. Lamentablemente, el efecto del CO2 son más de 100 años en la atmósfera y, por tanto, lo que nosotros hagamos va a beneficiar futuras generaciones, pero no necesariamente... Pero es paralelo el trabajo con un gas y con el otro. Exactamente, y este va a ser el corto plazo. ¿Por qué también? Porque estamos a 1,1 grados de calentamiento. Si superamos 1,5 grados, hay efectos irreversibles con respecto al clima, islas que se inundan, glaciares que se derriten, hielos árticos que se derriten. Si nosotros bajamos el metano en el corto plazo, nos aseguramos de que no vamos a superar ese umbral de 1,5 grados que es tan temido. Entonces, hoy día, para que la gente tenga más o menos en cuenta, es 86 veces más potente por unidad de masa de lo que es el CO2 y, por tanto, es mucho más importante en el corto plazo bajar esas emisiones. Esto no es bajo ninguna circunstancia una postergación de la acción que tenemos que hacer con respecto al CO2, sino que nos permite dar más razones. Hace poco la gente con el cual nosotros hemos financiado sacó un estudio de la Universidad de Stanford de cuánto fugan las cocinas a gas. Entonces, eso contamina el clima, contamina localmente y nos dan razones para decir tenemos que acelerar el fin de los combustibles fósiles y no postergar las medidas que sabemos que tenemos que tomar. Ahora, en términos, ¿cuáles son los ámbitos de impacto del metano? Recién mencionaba específicamente el gas, ¿verdad? Específicamente el gas. Pero también otras industrias que indirectamente producen metano, ¿verdad? Como la ganadera. ¿Cuáles son las propuestas que trabaja este hub para tratar de disminuir ese impacto? ¿Es directamente no comamos más carne? ¿Cuáles son las medidas? Y quiero conocer los grises más bien. Sí. Entonces, punto uno, viendo el tema del petróleo, lo que los satélites han empezado a demostrar es que habíamos subestimado lo que autodeclaraban las empresas con respecto a sus emisiones cuando extraían petróleo. Y cuando dejaban esa válvula abierta salió una gran cantidad de metano y, por lo tanto, esa central a gas natural que uno pensaba que emitía la mitad de lo que emitía el carbón, cuando uno suma las fugas, y son grandes, puede contaminar tanto CO2 como el carbón en forma equivalente. Entonces, cambia un poco el prisma y la Agencia Internacional de Energía demostró que más o menos ese sector energético contamina más o menos el doble de lo que pensábamos antes. Entonces, significa que tenemos que tapar esa fuga. Hay ciudades que están, cuando uno huele olor a gas, esa contaminación también está causando cambio climático. Entonces, mayores razones de electrificar nuestros hogares. Ese tipo de trabajo estamos financiando. El tema agrícola. Hoy día gran parte de la producción de metano tiene que ver con la fermentación entérica en los estómagos de los vacunos que eructan y que causan este gas de efecto invernadero. Y para darle un ejemplo, 1 litro de leche más o menos contamina lo mismo que 2 litros de benzina en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Tremendamente potente. Ya desde que yo hice ese cálculo dejé de tomar leche derechamente, a pesar de que me encante, a pesar de que no soy vegano, pero decía, oye, para un sabor un poquito más rico, mejor hago algo que tiene mucho menos impacto, y uno se empieza a cuestionar eso. ¿Cómo vamos a bajar las emisiones? El vacuno no es lo mismo que el cerdo, que es menos de la mitad de las emisiones, o 1/3 de las emisiones, que es el pollo, y así vamos decidiendo qué podemos elegir para bajar nuestras emisiones. No estoy diciendo que nos volvamos todos veganos, pero tengamos conciencia de que cada vez que uno está tomando esa decisión, está haciendo un poco más difícil el clima hacia el futuro. Y el tercero es el residuo orgánico, que pasa súper importante porque los satélites también están demostrando que hay mucha fuga en estos rellenos sanitarios. Pensábamos que encapsulábamos y quemamos este metano, generamos energía, en el caso de Santiago, con este metano, pero la verdad es que no compostar nuestro residuo también va a parecer como algo tan poco verde como, por ejemplo, eso andar en la 4x4. Eso te iba a preguntar. El hecho de que uno trate sus residuos en casa y ponga una compostera y encuentre una manera, ¿es finalmente mejor que lo que ocurre entonces en los rellenos? Sí, porque 1 kilo de residuo orgánico son más o menos 3 kilos de CO2. Esa es la misma proporción de la intensidad de emisiones del cobre. El cobre genera 3 kilos de CO2 por kilo de cobre. Para que te des cuenta, uno piensa todo lo que se quemó para poder sacarse por cobre. Las emisiones de gases de efecto invernadero de no compostar son ese nivel. ¿Y qué es lo
es lo que ocurre? Que hay muchos rellenos sanitarios en Chile que están agotando su vida útil. Hay lugares como Temuco o como Chiloé que están llevando sus residuos cada vez más lejos. Y las soluciones que se están implementando, como por ejemplo composteras municipales, son soluciones que están ayudando a reducir nuestra huella de carbono. Y la solución más fácil que han aplicado otros países es tener 3 tachos: reciclaje, basura y compostaje. Y no tienes por qué hacerlo en tu casa, es buena onda hacerlo, ¿no es cierto? Pero definitivamente uno no podría esperar que todos los chilenos hagan eso. Pero se pueden hacer a nivel municipal, o se pueden encontrar soluciones de barrio, un grupo de edificios, ¿verdad? Exactamente. Estamos en el tiempo de las soluciones colectivas. Marcelo Mena, te quiero agradecer por esta entrevista en Desafío Tierra. Tenemos tantas tareas por delante, seguro nos volveremos a ver. Y acá estamos disponibles, el Methane Hub, para apoyar al gobierno de Chile y al mundo para reducir las emisiones de metano. Tenemos unas tareas de coordinación humana que no están a la altura de nuestras habilidades de coordinación humana. Ahí tenemos probablemente, tal vez para combatir el cambio climático tenemos que lograr amistarnos entre nosotros. Bueno, con este pensamiento mágico los dejo y vamos a una pausa y volvemos con más. Muchas veces usamos el adjetivo de natural como una forma de describir algo que es salvaje, que es indómito. Sin embargo, la naturaleza tiene mucho más orden del que podemos ver. Cuando observamos, por ejemplo, la forma en que se peinan las dunas, la forma en la que se mueve el agua, la forma en la que nacen las especies, podemos encontrar patrones detrás de eso. Pues científicos chilenos se hicieron una pregunta. ¿Para qué la naturaleza usa esos patrones? ¿Para qué sirven esos laberintos? ¿Y qué respuestas podrían tener para ayudarnos a resolver problemas de la crisis climática? Están en las nubes, los árboles y hasta nuestra propia huella dactilar. Los patrones son la forma en que toda la naturaleza se organiza para aprovechar al máximo los recursos. Las plantas en condiciones un poco más extremas, es decir, con escasez de agua y nutrientes, lo que hacen es que efectivamente se organizan y forman estas estructuras laberínticas. ¿Y por qué hace esto? Lo hace porque de manera eficiente ocupa los nutrientes, ocupa la cantidad de agua disponible. Es decir, la naturaleza lo hace porque es la forma más eficiente de usar las condiciones que tiene. Entender y analizar cómo se produce esta organización natural es el objetivo de físicos de la Universidad de Chile. Aparece el patrón, aparecen rayas, aparecen hexágonos, por ejemplo, laberintos. Entonces la pregunta es, ok, tiene que haber algo en común, ¿cierto? Y efectivamente lo que hay en común es la matemática. Hay ecuaciones, digamos, que son el esqueleto de estos fenómenos que poseen los ingredientes principales para que esto ocurra. A través de modelos estudian distintos laberintos en sistemas ópticos, químicos y vegetación. Así, han descubierto que los patrones responden a la lucha de los organismos por sobrevivir. Las algas tienen agua de sobra. El problema está en el oxígeno, hay escasez de oxígeno. Y esa competencia del oxígeno hace que se ordene esta estructura laberíntica. Es decir, cada vez que tienes algo por lo cual debes competir, te organizas y haces eso. Incluso nuestros tejidos, las células, también compiten y también se autoorganizan. Y entonces a veces les conviene tener estructuras complicadas porque así ocupan mejor los recursos que tienen disponibles. El 76% de la superficie de nuestro país está afectada por la sequía y el suelo degradado. Un hecho crítico, pero que nos sirve de ejemplo para encontrar soluciones en la naturaleza y así enfrentar este complejo problema. En estas zonas donde la aridez es súper grande y hay una competencia por recursos, agua, sombra, nutrientes, la vegetación siempre hace patrones. Ver los patrones nos da ideas de cómo se está autoorganizando la naturaleza. O sea, hay algo que uno no sabe muy bien qué es, pero que la naturaleza sabe lo que tiene que minimizar y eso que minimiza hace que aparezcan los patrones. Las
plantas me fascinan, ¿no? Encuentro que es algo muy fascinante porque es vida, y entender la vida es algo muy complejo, sobre todo desde un punto de vista de la física. Nosotros somos los que nos gusta hacer, digamos, agricultura bien ordenada, como en líneas rectas, pero la naturaleza no hace eso, y la gente lo ve, simplemente no le gusta. La gente en su jardín lo riega porque no le gusta ver, digamos, que no sea homogéneo, pero si dejan de regar, uno va a descubrir que la estructura, como parece el pasto, es de tipo laberíntica, es como una especie como de estrellas muy desordenadas. En cristales líquidos, flora, fauna ya está en nuestro propio cuerpo. Patrones que están a simple vista, pero que pocas veces observamos en profundidad. Estos chilenos seguirán buscando soluciones de esta singular manera de mirar lo que nos rodea. Qué interesante cómo la cultura podría hacerse parte de la crisis climática, por ejemplo, cuestionando la belleza que tiene todo el orden, ¿verdad? Como planteaba recientemente en la nota, la importancia que puede tener que nos gusten tal vez los jardines con estrellas de plantas y no con plantas parejitas, ¿verdad? Podría ser una nueva forma de habitar los jardines del futuro. El impacto que hemos tenido los humanos sobre el planeta ha sido tan grande, sobre el clima, está tan probado además por los científicos, que este periodo se ha establecido como un nuevo periodo geológico exclusivamente para representar los efectos. A esto es a lo que llamamos con esta palabra tan complicada, hablamos del antropoceno. ¿Cuáles son las características del antropoceno? Lo queremos revisar en la siguiente cápsula. La Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Si cortamos verticalmente una tajada de montaña, veremos diferentes capas de roca que muestran los momentos en la historia del planeta. La ciencia reconstruye su evolución, determina la edad y describe los procesos que originaron la formación de las rocas y fósiles. De esta forma se establecen los periodos geológicos y qué fuerza de la naturaleza marcó su origen. Por ejemplo, el estudio de rocas y fósiles de hace 65 millones de años indica que a fines del Cretácico, la caída de un meteorito o episodios volcánicos provocaron la extinción de los dinosaurios, lo que dio inicio al Cenozoico, la era de los mamíferos. En los últimos 11.000 años, los humanos nos desarrollamos a tal punto que el aumento progresivo de nuestra actividad nos convirtió en el principal agente de la evolución planetaria, incluso por sobre las fuerzas naturales, ya que hemos alterado el clima, la biosfera y la hidrosfera. Es tal nuestra influencia que los científicos hoy hablan de antropoceno para designar este periodo de enorme impacto humano sobre el planeta. Es tan importante familiarizarse con estos conceptos que son complicados, son poco cotidianos, son poco ciudadanos, pero básicamente dicen que nosotros tenemos la culpa y por lo tanto nosotros podríamos generar la solución. Queremos agradecer por su compañía en este capítulo de Desafío Tierra, invitarlos a que sean parte de todas nuestras plataformas que tratan de mantener vigente la conversación sobre el clima, sobre todo en un periodo que cada vez se vuelve más desafiante. Nosotros nos encontramos en un siguiente capítulo y mientras usted siga en compañía de CNN Chile.